día de hoy vamos a platicar de un tema que es bien importante para todos, es bien necesario que sepamos, que comprendamos, y que se trata acerca de algo que se llama el síndrome del nido vacío. Este síndrome del nido vacío lo van a estar experimentando en muchas ocasiones, no todos, lo que son los cuidadores de personas con algún tipo de demencia, como lo es el Alzheimer, por ejemplo. Esto empieza a gestarse y por eso queremos dar este tema, para que ustedes tanto prevengan como también tengan algunos tips por si ya lo están sufriendo. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en esto? Lo primero es que este síndrome del nido vacío se puede estar gestando desde el momento en el que el cuidador de una persona con demencia o con Alzheimer está sufriendo un síndrome del cuidador, que ya hemos platicado de eso, ¿no? En este síndrome del cuidador, para recordarlo un poquito, el estrés se hace presente, la carga que tiene el cuidador de estar al pendiente de su paciente en todo, inclusive en muchas ocasiones ya en etapas finales, la alimentación, lo que es la higiene, el baño, todos los cuidados que tiene que tener, se hace presente. El cuidador obviamente comienza a dejar su vida de lado. ¿Qué pasa? ¿Por qué actualmente hay tantos casos de este tipo? Bueno, hay que recordar que se ha aumentado el promedio, lo que es la edad de vida del ser humano, y obviamente el envejecimiento empieza a hacer que aumente considerablemente este tipo de casos. Por eso es bien, bien importante que sepamos más de los procesos de demencia, porque conforme la gente va cumpliendo más años, su expectativa de vida se hace mayor, pues obviamente se van a ir dando más. Y tú, si tienes en tu familia un paciente o alguien que ha sido diagnosticado con Alzheimer o algún otro tipo de demencia, pues bueno, sepas a qué te puedes enfrentar y sepas qué es lo que tienes que hacer. Y bueno, el cuidador, como habíamos comentado, comienza ya desde el principio del diagnóstico a tener un estrés, a pensar cómo va a solucionar las cosas, conforme va pasando el tiempo y se va haciendo esa conexión menor, es decir, que tu paciente empieza a dejar de reconocerte, empieza a dejar de tener esos procesos cognitivos, pues empieza ya desde ahí, como lo platicamos la semana pasada, a tener lo que es un duelo anticipado. Ya la persona, el cuidador, incluso la familia también que lo va a visitar, comienzan a tener este duelo anticipado porque el paciente, la persona que está ahí con ellos, ya no es la misma, ya empieza a dejar de conocerlos, ya no pueden interactuar tan fácilmente con él, tiene obviamente que estar muy centrados en atenderlo, en que se sienta bien y ya después en las últimas etapas en todo lo que son sus necesidades también físicas, ¿no? Biológicas, desde bañarlo hasta llevarlo al baño, por ejemplo. ¿Qué pasa con este síndrome del cuidador? Bueno, esto se va a caracterizar porque el cuidador va a comenzar a mostrar un agotamiento físico, emocional, también mental, va a tener que afrontar esta nueva situación para la que no estaba preparado y obviamente este estrés va a ser continuo, es decir, no va a ser un día sí y un mes no, sino continuamente el cuidador va a tener esta lucha diaria contra esta enfermedad para poder adaptarse, para poder llevar las cosas de la mejor manera con su paciente. Los aciertos y los errores que pueda tener, porque como dijimos, nadie está preparado para ser un cuidador en este tipo de casos, sobre todo porque es alguno de los familiares el que se queda al cuidado del enfermo diagnosticado con Alzheimer y entonces pues no es una persona profesional que esté preparada. Se puede llenar de información y puede buscar ideas, tips, etcétera, pero al final del día, recordemos, no estaba preparada para esto. Entonces, mucho su día a día va a depender, como decimos, de ese error y acierto, de saber cómo ir las cosas solucionándolas, de que cuando suceden eventualmente las situaciones, poder preguntar cómo llevarlas a cabo. Entonces, esto le va a generar un estrés al cuidador enorme, en el que va a estar agotado, como decimos, física, mentalmente, se van a presentar en el cambios de humor, va a tener falta de motivación, quizás una depresión, una ansiedad, va a poder desarrollar en algunos casos algunas dependencias, por ejemplo, al tabaco, al alcohol, dependiendo. Hay personas que no van a dormir bien, por supuesto no se van a dar tiempo para ellos, no van a comer bien, no van a salir a sociabilizar, pueden tener problemas en el trabajo por el tiempo que le tienen que aportar a su enfermo. Es decir, su vida va a cambiar completamente y esto en un corto tiempo que no se esperaba y probablemente dependiendo del paciente, como habíamos dicho, esta enfermedad puede durar entre 2
a 20 años. Entonces, esto se puede prolongar por mucho tiempo. ¿Qué sucede? Que bueno, aquí el cuidador tiene que hacerse consciente, como ya lo hemos platicado, de cuidarse a sí mismo. Es bien importante que lo haga, no solo para que pueda llevar este proceso cuando su paciente está vivo, sino también para que posteriormente, cuando llegue el momento en el que el paciente fallezca, él pueda llevar un duelo normal, un duelo con el tiempo normal y que no se convierta en un duelo crónico, porque si no, esta situación de estrés, de angustia, de depresión, de falta de motivación se puede alargar por muchísimo tiempo, muchos años e incluso por el resto de tu vida si no te atiendes. ¿Qué sucede? Que bueno, hay cuidadores que están tomando en cuenta su parte, es decir, lo que yo puedo aportar y además el cuidarme, alimentarme, dormir bien, tratar de darme mis espacios, lo que le hemos platicado de hacer esa red de apoyo, etcétera. Pero hay cuidadores que no lo hacen así. Hay cuidadores que se enfocan completamente en el paciente, quizás porque es su familiar, porque lo quieren mucho, por la educación que te dice que tú tienes que cuidar a la familia, por lo que sea, pero eventualmente se centran en eso, dejan sus cosas, dejan el trabajo, le ponen solo atención al paciente, comienzan a sentirse sobrepasados, ya no pueden más, empiezan a perder el control de sus propias emociones, pero a pesar de que sienten ansiedad y preocupación, no dejan quizás que alguien más los ayude porque creen que nadie los va a poder cuidar como ellos cuidan a los pacientes o que es su total responsabilidad. Se sienten culpables por dejarle a alguien más o delegar ese cuidado, aunque sea solo unas horas. Los casos pueden ser muy variados, obviamente, pero sí queremos que si te ves por ahí identificado con algo de lo que estamos diciendo, pongas atención y empieces ahorita, desde este momento, a hacer cambios en tu vida como cuidador y a tratar de sanar ese síndrome del cuidador, hacerlo más ligero. Bueno, regresando a esta parte, en lo que es la etapa anterior a que el paciente fallezca, pues bueno, la persona puede tener muchas dudas si lo está haciendo bien o mal. Como tiene cambios de humor, de repente se puede molestar y después sentirse culpable porque se portó mal con el paciente. Todo esto hace que, sobre todo en la etapa final, se vuelva muy pesado para el cuidador, porque ya venía con un desgaste, con un agotamiento tremendo, y de repente llega la etapa final del paciente en la que tú le tienes que dar de comer, bañar, vestir, que ya no te está reconociendo totalmente. Entonces, ese sentimiento de tristeza que tienes y que ya no sabes en ocasiones si es por ver hacia tu paciente, porque perdiste tu vida, por ambas cosas, se hacen más fuertes, se sobrevienen muchas preocupaciones y sobre todo a pesar de todo el desgaste y el agotamiento, cuando un cuidador llega a tener un pensamiento de que ojalá que ya se vaya para que descanse y esté bien, muy probablemente al poco tiempo empiece a sentirse mal, a sentirse culpable por haber deseado semejante cosa para su paciente. Entonces, cuando tienes este síndrome del cuidador tan marcado, tus emociones son descontroladas y no sabes cómo gestionarlas. Es necesario que te acerques a un profesional, si puedes, con anterioridad, antes de que tu paciente fallezca, para que te ayude con este proceso. Cuando llega el momento de que tu paciente fallece, pues bueno, aquí como yo les comentaba, va a haber muchas diferencias en cuanto al duelo que ya viene, que le llamamos duelo real, que es cuando ya está el fallecimiento físico de la persona que ya no va a estar. ¿Qué puede suceder? Bueno, podría suceder que el cuidador se sienta liberado, ¿no? Sentirse tranquilo, puede estar pensando que bueno, que ya falleció, que fue lo mejor para el paciente, que ya se lo estaba esperando, puede tener un montón de pensamientos encontrados y como decimos, sentirse liberado. Aquí hay que tener mucho cuidado con esto porque es cuando empiezas a sentir de repente culpa de decir, bueno, ya se fue y yo estoy bien contento en vez de estar triste como debería de estar porque falleció y bueno, empieza a complicarse los duelos, se pueden alargar, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa en este sentido? Que nosotros tenemos que tener en cuenta que todos vamos a presentar un duelo, seas el cuidador principal, seas de los familiares que van de visita, quizás incluso si eres el cuidador que está siendo pagado, por ejemplo, un profesional, porque nos está dando un espejo de lo que es la muerte, de que todos vamos a fallecer y entonces nos sentimos vulnerables. Todos vamos a tener cierto dolor en mayor o menor grado de acuerdo a esa relación. Si tú fuiste un cuidador
como el que yo estoy mencionando, que te volcaste completamente en tu enfermo por necesidad o porque eres una persona controladora y no has dejado o no has querido delegar, no importa el por qué, se te puede complicar este duelo y puedes ir por un duelo crónico. ¿Qué pasa? Que en los estudios que se han hecho en un elevado porcentaje, los cuidadores presentan, obviamente cuando fallece el paciente, alteraciones psicológicas, emocionales, y estas permanecen en muchos casos más allá de los 2 años, que sería aproximadamente cuando un duelo normal ya estaría resuelto. El 55% de estas afecciones que hemos comentado ahora permanece. Y recuerda que es un elevado número, es un porcentaje del 75% de cuidadores que presentan estas alteraciones psicológicas después del fallecimiento de su enfermo, vamos, de su familiar. Entonces, recuerda, todo esto va a depender mucho del rol que tiene el cuidador, de su edad. El rol me refiero a si es esposo, hijo, hermano, tío, sobrino, etcétera, de su edad, ¿no? ¿Qué edad tiene? Si eres una persona más joven, quizás cuando tu paciente fallece, pues vas a poder retomar mejor tu vida, tienes motivaciones, quizás sueños que no habías podido llevar a cabo, pero por ejemplo, si eres la esposa o el esposo del fallecido, pues muy probablemente cuando él fallezca ya no sientes que ya no tienes nada más que hacer, que él ya se fue y que tú le estabas poniendo toda tu atención y que no tienes nada más que hacer. Cada caso va a ser muy particular, pero sí es necesario que tú veas, como te comentaba hace rato, si te ves reflejado en este síndrome que se llama síndrome del nido vacío ahora, que el paciente ya falleció y que se da porque en muchos casos la tarea del cuidador durante estos años, ya sea, te digo, 2, 3, 4, los que hayas tenido como cuidador, ha sido solamente cuidar al enfermo. Esa ha sido toda su actividad. Ha dejado sus relaciones sociales, su actividad laboral, las relaciones familiares incluso quizás. Y entonces cuando el familiar fallece, el cuidador va a sufrir un gran vacío. Le va a costar mucho trabajo volver a su vida cotidiana. Como comentábamos, se puede gestionar de dos maneras. Habrá cuidadores que lo vean de una manera positiva, que decidan hacer algo para compensar, quizás cuidar a otras personas, hacer labores de voluntariado o simplemente retomar su vida, reorganizarse y cumplir nuevas metas, por ejemplo. Y habrá otras personas que les va a afectar negativamente, que es donde decimos, sienten que la vida está vacía, que ya no tienen esa finalidad, van a tener angustia, depresión, aislamiento, y eso es lo que, como comentábamos, van a permanecer así quizás hasta muchos años. Esto es bien necesario que lo entendamos para que si tu duelo, que el periodo normal es diferente para cada quien, va entre 1 y 2 años, y tú ves que no pasa nada o que no ha bajado el nivel de ansiedad, el nivel de angustia durante todo ese tiempo, porque eso dura, pero va a ir, obviamente, las emociones, el dolor se va a ir sintiendo menos fuerte. Si no está pasando nada, acércate a un profesional de la salud para que él te guíe, te ayude y te pueda ayudar a gestionar esas emociones. Porque cuando fallece este familiar, el cuidador tiene que regresar a sus actividades de dos formas. En primera, tiene que regresar a sus actividades laborales, normales, lo que él hacía, o llegar a nuevas cosas para realizar. Y también tenemos la tarea de trabajar con nuestras emociones. En un duelo normal, estas dos actividades se van a ir trabajando a la par. En algún momento dado se van a dar las partes emocionales, en algún momento dado la reorganización de la vida de la persona. En un momento en el que tú eres un cuidador de este tipo, que sufriste un gran impacto emocional porque estabas muy unido a tu paciente y era todo lo que hacías, esto se va a desequilibrar. Habrá cuidadores que no puedan gestionar la parte emocional, es decir, que sigan viviendo con el dolor a pesar de que se hayan reintegrado aparentemente ya de una forma normal a su vida. Y habrá otros cuidadores que pase al contrario. Quizás parece que están más tranquilos o que se han esforzado mucho por sentirse, no sentirse culpables, por sentirse bien con lo que sucedió, pero no han retomado la reestructura de su vida, no han empezado a reorganizarse o a regresar a sus actividades normales. Esto es una señal de alerta. Si tú eres alguien que conoce a una persona que está cerca de esta persona, que fue un cuidador, y que ves que está reaccionando así, acércate, platica con él para que lo puedas apoyar, para que entendamos que tenemos que tratarnos, que tenemos que acercarnos a alguien que nos ayude. Esto es
recordar siempre que lo puedes trabajar desde antes, es decir, atender a tiempo este síndrome del cuidador. No lo aceptes como una nueva etapa en tu vida, ¿no? Simplemente ayúdate, date tiempo para ti, date cuenta si tienes un problema para delegar, no te sientas culpable porque te estás dando tiempo a ti mismo. Ten mucha información de lo que tienes que hacer con la enfermedad para comprenderla y date el permiso de reconocer tus sentimientos negativos, los sentimientos, los pensamientos que habíamos dicho y sé comprensivo. Recuerda que esto es natural porque has tenido un cambio de vida entero y ninguna persona en este mundo sería capaz de no tener de repente un pensamiento de decir, Dios mío, que ya se vaya porque para que descanse. Entonces no te sientas culpable. Esta sobrecarga que tiene el cuidador, como te comentaba yo, puede causar al fallecimiento un sentimiento de culpa, si lo hice bien, si no lo hice bien, si pensé que era bueno que se fuera, y vas a estar muy perturbado en algunas ocasiones, dependiendo, te digo, de tu relación con el enfermo. Bueno, hay que quitarnos de esa culpa. Tú tienes que entender que lo que tú hiciste fue muy valioso. Esto es algo bien importante y para las personas que están cerca de un cuidador que ha tenido un fallecimiento, recuérdenlo, esta persona necesita que se valide lo que hizo, que se valide la actividad que tuvo, el esfuerzo que hizo, inclusive que se validen esos pensamientos negativos que pudo haber tenido, que entienda que son naturales. Esta validación es bien importante para no vivir un duelo crónico. Entonces hay que ayudarlos, hay que aportarles esa validación a las personas que nos estamos rodeando. ¿Y qué va a suceder también? Que tú tienes que tomar tu vida, reestructurarte, concentrarte en lo que te hace falta, ¿sí? En la parte emocional, en la parte laboral. Antes de despedirme, quiero recordarles también que las personas que han tenido que ingresar a una persona, por ejemplo, a un asilo, a un lugar de cuidados para adultos mayores, por sus actividades y todo, y que están muy relacionados con él, que los van a visitar constantemente, por ejemplo, que están cerca de ellos, que están pendientes, también pueden sufrir un duelo crónico, aunque no hayan gestado como un cuidador principal todo el tiempo, porque de todas maneras pueden sentir culpas, pueden sentir esa necesidad de seguir viéndolo. Es una gama de emociones, entonces no solo las personas que tienen en casa a su familiar, también estas personas que pueden haber ingresado al familiar, que están muy unidas a él, pueden tener este duelo crónico. Entonces, recuerda que necesitas retomar tu vida y que no estás solo, tú eres valioso y mereces el apoyo de las personas profesionales, el apoyo y el amor de tu familia, de la gente que te rodea. Tú también lo mereces, tú has estado dando tu vida, has estado dando tu tiempo o lo estuviste dando y mereces que tu proceso no se vuelva un duelo complicado. Mereces vivir tu duelo y expresar tus emociones y tu dolor y mereces ir sanando. Entonces, recuerda, puede ser que terminaste exhausto y quizás sientes que no tienes fuerza para llevar tu duelo real, vamos, acércate a un profesional, acércate a las personas que te pueden apoyar y a expresarte, que te pueden apoyar a sacar todo ese dolor, porque tú ya estás exhausto. Entonces esto es natural. Acércate a las personas que lo pueden hacer y no te sientas culpable. Y recuerda que en Lambda están siempre cerca de ti. Cualquier cosa que necesites, comunícate con ellos. Están siempre dispuestos a apoyarte. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que entra.